los principios de Dios para restaurar a los seres humanos. Es una incógnita que todos los seres humanos tenemos, de cómo salir del hoyo, de cómo superar las dificultades que nos aprecian. Y son muchos los avatares de la vida, y muchas veces pensamos que no dependen de nosotros, ¿no? Bueno, pues en los principios de la restauración, o de los principios digamos, de cómo Dios opera para salvar al hombre, depende de nosotros. Que aunque hay guerras, aunque hay luchas, aunque hay problemas políticos, aunque hay problemas familiares, siempre, digamos, la decisión buena, correcta, de nosotros mismos es el que puede crear un precedente para solventar y solucionar esos problemas. Entonces es como la propia creación del ser humano, que comienza con una célula unicelular y luego se multiplica por millones de células que dan lugar al cuerpo humano, ¿no? Y de hecho podría ser así el universo. En ese sentido podríamos pensar que Dios está buscando gente consciente, capaz de tomar responsabilidad para poder liberar este mundo, ¿no? Y en ese sentido los principios de la restauración nos van a dar una cosmovisión comprensible de lo que es repararse o recuperarse de una enfermedad, en este caso un problema espiritual que cargamos históricamente, y que en un cierto sentido la historia ofrece un montón de oportunidades que se toman y se dejan, ¿no? Y en este sentido, a través de los principios de la restauración, podemos entender las oportunidades que han habido y por tanto también que hoy tenemos, ¿no? Y estas oportunidades son oportunidades para poder mejorar nuestro mundo, para poder mejorar yo y mi entorno y este mundo, ¿no? Bueno, pues bienvenido, José Antonio. Aquí está tu baluarte. Pues muy bien, hermano José Manuel, muchísimas gracias por la presentación. Es un placer estar hoy aquí y bueno, ya lo has explicado. En general, pues el tema de hoy es los principios de la restauración. Entonces, para empezar, me gustaría hacer una pequeña visión panorámica. En el inicio, el Creador, Dios, como lo queramos llamar, tenía un ideal original y por ello estableció esta creación que le llevó pues muchísimo tiempo, le llevó muchísimo tiempo, ¿no? Y este ideal de Dios era que quería establecer su soberanía o su gobernanza del amor verdadero a través de sus representantes, su cuerpo físico, el ser humano, hecho imagen y semejanza, el hombre y la mujer. Entonces, a través de ellos quería establecer el ideal de la familia verdadera, la posición de padres verdaderos, iniciar un linaje del cielo y una cultura del verdadero amor. Y a través de esta primera familia quería transmitir todo este legado de la soberanía del amor verdadero de Dios a través de esta primera familia, generación tras generación, hasta un nivel cósmico que incluye la realidad espiritual y el mundo físico. Es decir, lo que hemos escuchado, conocemos como el reino de los cielos, que sería un mundo unificado, una sola y gran familia mundial, un mundo de amor y paz. Este es el ideal que Dios quería para la humanidad, originalmente, que no pudo, desgraciadamente, sustancializarse debido a que sus representantes, su obra maestra, los seres humanos, su cuerpo físico, que le iban a expresar y a manifestar
con esa soberanía de amor en su relación, dominando todo el resto de las cosas de la creación, le traicionaron. El primer hombre y la primera mujer traicionaron al Creador, le dieron la patada, desobedecieron el mandamiento, comieron del fruto, tuvieron relaciones sexuales ilícitas, fuera del principio, en el plano espiritual, entre el arcángel Lucifer y Eva. Esto fue horrible, porque esto es algo que no tenía que haber sucedido. Pero después también tuvo lugar la caída física en el plano, en la realidad física, entre Eva y Adán, sin estar maduros y sin el consentimiento, la bendición de Dios. Entonces, esto se produjo en la etapa alta de crecimiento, sin haber terminado de crecer y madurar y encarnar el carácter perfecto de Dios, sin encarnar el amor verdadero de Dios, sin alcanzar y encarnar sustancialmente el Espíritu Divino de Dios y sin encarnar o sustancializar la palabra sustancial de Dios. O sea, es decir, que el primer hombre y la primera mujer, con la caída de la humanidad, no encarnaron las esencialidades o características, atributos divinos de Dios, que ese era el ideal de Dios. Dios quería morar, quería expresarse y quería ser el templo donde habitar en el hombre y en la mujer para gobernar como señores de la creación todas las cosas en la tierra. Bien, desgraciadamente esta caída impidió este ideal y separó o nos desconectó de Dios, de nuestra relación con Dios y de la realidad espiritual, y nos conectó con un linaje de sangre con el Señor de la oscuridad, el Señor de las tinieblas, el diablo, que nos controló, nos dominó y robó la posición de Dios y nos transmitió, a través del primer hombre y la primera mujer, transmitió el pecado original y la naturaleza caída, estableciendo la soberanía del mal y el pecado, transmitiéndola desde el nivel familiar a nivel global, incluyendo toda la humanidad hasta nuestros días. Por eso, la historia humana ha estado marcada por los conflictos, las guerras, la inmoralidad sexual, la corrupción, las violaciones y los asesinatos. El ser humano no ha visto ni ha experimentado este mundo ideal, original de Dios, esta familia global o este mundo unificado sin barreras o diferenciaciones. Y en nuestros días vemos las consecuencias, las vivimos, las experimentamos cada día cuando salimos a la calle, cuando escuchamos las noticias, solamente vemos cosas malas. Es muy difícil escuchar o ver algo bueno, positivo, algo beneficioso para la humanidad. Y cuando escuchamos algo bueno está relacionado con alguna persona en particular, pero no está relacionada con el bien común de la humanidad, a esto me refiero. ¿Vale? Entonces, ante esa situación, Dios tomó responsabilidad como un padre hacia sus hijos y inició una providencia de restauración para rescatarnos del infierno, para salvarnos de esa situación de oscuridad, de miseria, infelicidad y sufrimiento en la que se encontraba el primer hombre y la primera mujer. Dios hizo todo lo posible para rescatar al ser humano de la oscuridad y devolverlo a su posición original de conciencia y de relación de corazón directa con Dios y con el mundo espiritual. Recuperar, restaurar lo que se había perdido. ¿Vale? Entonces, para que podamos de alguna manera limpiar ese pecado original y esa naturaleza caída que nos conecta y que heredamos de la caída y que nos conecta al Señor de las tinieblas, la humanidad tiene que pasar por un proceso de 4 fases. ¿Vale? La primera de ellas es que cada uno de nosotros individualmente tenemos que ir por un curso de restauración hasta alcanzar
nuestra posición original, de antes de la caída, de la que disfrutaba el primer hombre y la primera mujer. Esto es algo que tenemos que hacer todos, inevitablemente, si queremos liberarnos del mal y el pecado que nos domina y nos controla la vida. La segunda fase, una vez que alcanzamos la posición que nos corresponde por ser hijos e hijas de Dios y que perdimos debido a la tragedia de la caída de nuestros primeros antepasados, entonces en esa posición original recibimos al Mesías, en este caso al Señor de la segunda venida, que ya vino, la persona de Sami Amun, en 1960, con las bodas del Cordero, con Had Jahan, con la bendición de Dios del cielo, se establecen como, por primera vez en la historia humana, como padres verdaderos, inician en la unidad de la familia verdadera, el linaje verdadero del cielo y la cultura del verdadero amor. Entonces, recibiendo al Mesías, a través de la bendición, podemos injertarnos en el nuevo linaje verdadero y cortar nuestra relación de sangre con el Señor de la oscuridad. Es decir, limpiamos el pecado original y podemos empezar a ir trabajando y liberándonos de esa naturaleza caída. La tercera fase es que una vez que hemos recibido la bendición de los padres verdaderos del Señor de la segunda venida, y ya no tenemos un vínculo directo con el Señor del mal, a pesar de que tenemos, eso sí, naturaleza caída todavía que limpiar y restaurar, nos unimos y seguimos al Señor de la segunda venida y vamos terminando de crecer, cumplir el periodo de crecimiento, madurando y encarnando todos esos atributos, esencialidades divinas que Dios quería desde un inicio, es decir, el carácter, el espíritu, el amor y la palabra, porque esa es la manera que Dios tiene de unirse, de formar una sola carne con nosotros. Bien, la cuarta fase, que es en la que nos encontramos, es ya no directamente seguir a una religión, a un dogma, es hacer nuestro, de forma sustancial, el curso de victoria del Señor de la segunda venida. Es decir, cualificarnos como padres verdaderos. Esta es la meta y el deseo del Señor de la segunda venida, que como ha cumplido todas las condiciones de victoria espiritual y física, ahora nos toca a nosotros cumplir nuestra parte. No podemos estar siempre en la posición de niños, tenemos que madurar y tenemos que cualificarnos como señores de la creación, como espíritus divinos, pero para ello tenemos primero que alcanzar a ser padres verdaderos. ¿Vale? Entonces, esta voluntad de Dios de querer, ¿cómo decir?, realizar su ideal original, que no se pudo cumplir debido a la tragedia de la caída, es algo único, incambiable y absoluto. Es decir, que esto se va a realizar sí o sí. La cuestión aquí es saber cuánto tiempo va a necesitar Dios para llevar a cabo su voluntad, porque por el principio sabemos que Dios no puede hacer el trabajo por sí solo, necesita la cooperación y la responsabilidad por parte del ser humano. Es por ello que Dios inicia una providencia de restauración justo después de la caída, porque necesita recuperar al ser humano, porque es su objeto de amor, es su representante, es imprescindible, porque a través del ser humano Dios puede realizar su ideal de la soberanía del amor verdadero. Dios quiere dominar con su amor y responsabilidad el mundo de la creación a través de la posición de padres verdaderos que represente un hombre y una mujer. Bien, si el primer hombre y la primera mujer hubieran completado este periodo de crecimiento, madurado y encarnado todos estos atributos divinos de Dios,
automáticamente nos hubiéramos fusionado con Dios. Seríamos una sola carne, ¿vale? Y expresaríamos y manifestaríamos todo lo directamente relacionado con Dios. Es decir, a través de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, pues sentiríamos el mismo corazón que Dios, por ejemplo, o Dios hablaría a través de nosotros, o nos comportaríamos como Dios se comportaría, porque seríamos una sola carne con Dios, y no sería necesario ni la religión, ni la oración, la providencia de la restauración. Dios no la hubiera tenido que iniciar, y mucho menos estaríamos esperando que viniera un Mesías para salvarnos, para sacarnos de la oscuridad y llevarnos a la luz de nuevo. Bien, desgraciadamente el plan de Dios original, de su ideal, de la soberanía, del amor verdadero a través de la familia y de los padres verdaderos, con Adán y Eva, se frustró, y automáticamente Adán y Eva entraron en una situación de lucha y conflicto permanente, en una posición intermedia, de tener que escuchar a dos mentes y servir a dos señores, ¿vale? Entonces, por un lado, y esto lo podemos ver en cada uno de nosotros, lo experimentamos en nosotros, ¿no? Por un lado, nuestra naturaleza buena, nuestra conciencia original, que es la semilla de Dios en nosotros, que está sin crecer y sin dar el fruto del verdadero amor, ¿vale? Y esto nos lleva o nos anima a seguir el camino hacia la práctica del amor verdadero, una vida de verdad y una vida de unidad y armonía, de belleza. Vivir en unidad y en belleza. Belleza, es decir, sin violencia y sin conflicto a nuestro alrededor. Por otro lado, la otra mente o la otra naturaleza mala, que no es original, que la heredamos de la caída de los primeros antepasados humanos, está fuertemente crecida y madurada a lo largo de 6.000 años de historia de maldad y pecado, ¿vale? Y es lo que nos resulta más fácil de vivir y de hacer, de encaminarnos hacia, ¿cómo decir?, la oscuridad, el aislamiento y la suciedad, ¿vale? Entonces, es más fácil seguir el camino de la oscuridad en este mundo que vivimos que el camino de la luz. Porque el camino de la oscuridad es lo que predomina, es lo que vemos, lo que experimentamos todos los días en nuestra sociedad. Y el camino de la luz, me refiero al camino de la verdad, el camino de la armonía, de la belleza. Esto es muy difícil, es como un tesoro que está escondido, es muy difícil encontrarlo. Y aunque lo encuentres, te cuesta practicarlo o mostrarlo porque te sientes como un bicho raro. Tienes miedo de que la gente te juzgue por ser bueno, está mal visto ser bueno. Vale. ¿Qué método en esta situación utiliza Dios para separar al ser humano del mal? ¿Qué método utiliza? Las condiciones son imprescindibles, marcan la diferencia. Y somos nosotros, por nuestras decisiones y el estilo de vida que tomamos, nos decantamos hacia un lado, hacia el lado de la luz o de la verdad, o hacia el lado de la oscuridad y la violencia. ¿Vale? Somos nosotros los que decidimos, ¿no? Entonces, si vivimos una vida de bondad, que es difícil en nuestro tiempo, y miramos de ser sensible ante la situación caótica y catastrófica por la que está pasando la humanidad y por los problemas reales de la gente, y dedicamos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra disponibilidad, entonces nos estamos decantando hacia el lado de la luz, de la verdad. Aunque esté mal visto, pero es difícil ser bueno en este mundo. Y por otro lado, sí, que es lo más fácil y es el camino que toma de forma natural mucha gente, aunque no debería de ser así, pues el camino del egoísmo, la inmoralidad,
o la violencia, destruyendo nuestro propio cuerpo, el templo de Dios, con las drogas, ¿no? Con el alcohol, la prostitución, a esto me refiero, o creando violencia y destrucción a nuestro alrededor, poniendo divisiones o barreras y creando conflicto con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, o simplemente provocando guerras con otras naciones, ¿no? Bien, entonces somos nosotros, por tanto, los que decidimos en qué lado nos ponemos de la balanza, ¿no? Es por eso que no podemos acusar a nadie por nuestros males o por nuestros problemas. Somos nosotros mismos los que decidimos si sufrimos o no sufrimos. Por ignorancia, posiblemente suframos. Estamos en la ignorancia. Si no vemos una luz que nos guíe y nos dirija hacia otra cosa distinta, que nos libere de ese sufrimiento, entonces no podemos acusar a otros, siempre seremos nosotros los responsables, ¿no? Bien, ¿cuál es el significado, por tanto, de la restauración por la indemnización? Bien, cuando alguien pierde su posición original, automáticamente, si quiere recuperarla, tiene que poner o hacer ciertas condiciones para restaurarlo. Es decir, si alguien enferma gravemente y su vida corre peligro, entonces tendrá que hacer ciertas condiciones para recuperar su equilibrio del cuerpo, ¿no? Su salud, para salvar su vida. Entonces se pondrá en primer lugar en manos de un especialista, un médico, pues que le hará una revisión y un diagnóstico y le pedirá hacer condiciones, por ejemplo, comprar y tomar ciertas medicinas, aunque no te guste estas medicinas, o te pondrá dieta y te prohibirás tomar según qué comida. Tendrás que hacer ese sacrificio, esa condición, ¿no? O también, por ejemplo, te dirá que tienes que hacer una convalecencia, un descanso en tu casa, de no salir y no ir a trabajar. Entonces, todo ello con el propósito de fortalecer tu sistema inmunológico y así poder tener las condiciones suficientes para poder combatir y eliminar esa enfermedad de tu cuerpo y en el menos tiempo posible sanar. ¿Vale? Entonces, la restauración de lo perdido por medio de condiciones se llama la restauración por indemnización. ¿Vale? Si queremos restaurar algo que hemos perdido, restaurar algo que hemos perdido, poniendo ciertas condiciones, se llama eso es una indemnización. Tenemos que indemnizar. Entonces, el proceso de restaurar al ser humano, devolviendo la posición original que le corresponde justo antes de la caída, por medio de condiciones, se llama la restauración por indemnización. ¿Vale? Y el trabajo que Dios lleva a cabo a lo largo de la historia por salvar al ser humano y devolverlo a su estado original que le corresponde, con condiciones, se llama la providencia de la restauración por indemnización. ¿Vale? Entonces, ¿cómo medimos o comparamos una condición de indemnización con el valor de algo que se ha perdido? Hay tres tipos de condiciones de indemnización. Está la condición de indemnización de igual valor. Es decir, si por ejemplo extraemos o quitamos a alguien algo que no nos corresponde, digamos 1.000 euros, robamos 1.000 euros a alguien, ¿vale? Entonces creamos una sombra, un pecado de una deuda espiritual. Entonces, si queremos limpiarnos de esa sombra y de esa deuda o pecado espiritual, podemos hacer uso de esta condición de indemnización de igual valor, que significa, primero,
llegas al convencimiento y te arrepientes de haber cometido un pecado. Después vas y pides perdón a la persona a la que has dañado el corazón o los sentimientos y devuelves íntegro la misma cantidad que le has quitado. Esta es la condición de indemnización de igual valor, que te permite limpiarte de la sombra para que este pecado no te persiga en esta vida o la siguiente y para no pasar este pecado a tus descendientes, ¿vale? Después está la condición de indemnización de menor valor, que esta solamente es posible en ciertas ocasiones en la providencia, a lo largo de la historia. Y esto es debido, gracias a que la providencia ha podido avanzar, porque las figuras centrales o los personajes que Dios ha utilizado en su providencia de la restauración para la salvación de la humanidad han cumplido su responsabilidad y han permitido que la providencia pudiera avanzar. Eso lo vemos, por ejemplo, hace 2000 años con la llegada del Mesías, del Salvador, en la persona de Jesucristo, y también lo vemos en nuestro tiempo, en los últimos días, con la llegada del Señor a la segunda venida, los padres verdaderos. Es decir, gracias a que Jesús pagó el precio con su sangre para salvarnos de nuestros pecados, y gracias a que su victoria después de la resurrección y con la venida del Pentecostés, vino bajo el Espíritu Santo en la posición de la naturaleza femenina de Dios, en la posición de madre, junto con el Jesús resucitado, se establecieron como los padres espirituales. Entonces, aceptando a los padres espirituales, a Jesús y al Espíritu Santo en nuestro corazón y llevándolos en nuestra vida, recibimos salvación espiritual. ¿Qué significa? Que estamos protegidos de toda esa influencia y ese ataque del mundo espiritual malo. Solamente por creer y aceptar a Jesús y al Espíritu Santo en nuestro corazón, podemos recibir esa gracia de salvación espiritual. Y en nuestro tiempo, con el Señor de la segunda venida, los padres verdaderos, gracias a que han establecido el linaje de Dios y la cultura del amor, a través de la primera familia verdadera de la humanidad, con la bendición santa, solamente por aceptar a los padres verdaderos y recibir la bendición, podemos limpiarnos del pecado original. Esto es una gran gracia y bendición, que esto nunca ha sucedido en la historia humana. Y además, podemos renacer, no solo espiritualmente, como en el tiempo de Jesús, sino físicamente. Recibimos salvación espiritual y física de los padres verdaderos, del Señor de la segunda venida. Con Jesús, solamente salvación espiritual. Entonces, esta es una condición de menor valor. Gracias a la providencia, al avance de la providencia, nosotros estamos viendo en este tiempo, en los últimos días de la llegada del Señor de la segunda venida, y tenemos esta gracia. Con esta gracia de recibir a los padres verdaderos y recibir la bendición, resolvemos el pecado cometido por los primeros antepasados humanos, con la caída. Sin hacer prácticamente ningún esfuerzo por nuestra parte. Gracias al esfuerzo y al sacrificio de muchas otras personas que Dios utilizó a lo largo de su providencia de restauración para ir avanzando la providencia, para que nosotros en nuestro tiempo recibamos esta bendición. Por eso, esto es una condición de iniciación de menor valor. Nos limpiamos del pecado original solamente por aceptar, recibir a los padres verdaderos y recibir la bendición. Entonces, después, en tercer lugar, está la condición de iniciación de mayor valor, que esto solamente sucede cuando fallamos en cumplir la condición de menor valor. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Si fallamos en cumplir la condición de menor valor, tenemos que hacer una nueva condición de mayor valor para restaurar la condición de menor valor que no hicimos correctamente. Por ejemplo, si recibimos la bendición en nuestro tiempo del Señor de la segunda venida, los padres verdaderos, nos separamos del pecado original, que eso es una gracia. Eso nunca antes de la historia se había podido recibir. Si recibimos la bendición y poco después rompemos la bendición y traicionamos de nuevo a Dios y volvemos a la vida de miseria, infelicidad y sufrimiento, entonces para volver a conectarnos de nuevo con Dios,
tendremos que poner una condición de mayor valor. Es decir, primeramente tendremos que pasar por un periodo de tiempo de ser conscientes y de arrepentimiento de que lo que hicimos fue algo muy grave. Fue peor incluso que la caída del primer hombre y la primera mujer. Repetimos la caída, ¿vale? Entonces, dependiendo de la persona, llevará un tiempo o llevará otro tiempo, hasta que seamos conscientes y nos arrepentamos de que lo que hicimos estaba mal. Y después, pasado ese tiempo, otro periodo de tiempo de purificación y de preparación para poder recibir de nuevo la gracia, poder volver a conectarnos con Dios, ¿vale? A través de su representante aquí en la tierra, el Señor de la Segunda Venida. ¿Vale? Entonces, ¿cómo decir? Ya me he desconectado. Me ha venido una inspiración y cuando viene una inspiración, más. Sí, es difícil. Bueno, entonces, sí. ¿De qué estaba hablando? Perdona. Estabas en los 3 principios para la restauración de indemnización. De acuerdo. Sí, perdona. Entonces, claro, tenía que haber apuntado aquí algo para puntos de referencia para no perderme. Entonces, para que la humanidad pueda volver a recuperar su estatus, su posición original, donde le corresponde estar, es imprescindible recibir al Mesías, al Señor de la Segunda Venida. Por sí sola la humanidad no puede recuperar la posición que perdió Adán y Eva, ¿no? Solamente a través del Mesías. Entonces, para recibir al Mesías tenemos que establecer primero el fundamento para el Mesías, ¿vale? Entonces, el fundamento para el Mesías consta de 2 aspectos, un fundamento de fe y un fundamento de sustancia, ¿vale? Entonces, para que Adán y Eva pudieran realizar el propósito de la creación, tenían que cumplir 2 condiciones, ¿vale? La primera de ellas, tenían que cumplir el mandamiento, la palabra de Dios, no comer del fruto, ¿vale? Mientras pasaban el curso de crecimiento. Este era el fundamento de fe que Adán y Eva tenían que cumplir, que no hicieron, como hemos visto. Traicionaron a Dios y provocaron la caída, ¿vale? Entonces, la segunda condición era establecer un fundamento de sustancia. Entonces, una vez consolidados, si Adán y Eva hubieran consolidado ese fundamento de fe, de confianza, de unidad con Dios, entonces Adán y Eva se hubieran fusionado con Dios, hubieran sido una sola carne, y hubieran sido la manifestación y la sustancialización de todos los atributos divinos de Dios, y se hubieran cualificado y alcanzado la posición de Padre verdadero, de Señores de la creación y de Espíritus divinos, lo que hemos mencionado anteriormente. Esto era el ideal, ¿no? ¿Vale? Bien, entonces, para recibir al Mesías, para recibir al Mesías, sí, para establecer el fundamento del Mesías y para que Dios pueda enviarlo a la humanidad, se requieren estos 2 fundamentos, ¿no? Victoriosos, el fundamento de fe y el fundamento de sustancia, ¿vale? El fundamento de fe consta de 3 aspectos. Se necesita, para restaurar el fundamento de fe, necesitamos una figura central que se cualifique como Abel victorioso, herede el corazón y la naturaleza de Dios, esté en la posición de Dios, esta figura central, ¿vale? Entonces, en segundo lugar, hace falta un objeto o una condición de ofrenda que ofrecer a Dios de forma victoriosa. Y en tercer lugar, un periodo numérico de tiempo. Entonces, si este personaje central, ¿vale?, cumple esta ofrenda durante este periodo numérico de tiempo, se cualifica como Abel victorioso y puede representar a Dios, ¿vale? Entonces, el fundamento de sustancia, una vez que la figura central se ha establecido como representante de Dios, como Abel victorioso,
tiene que establecer el fundamento de sustancia. El fundamento de sustancia es poner una condición de indemnización para restaurar la naturaleza caída. Y esto solamente es posible por medio de que el Caín, ¿vale?, la persona, la nación o el país, no, la nación o el mundo, dependiendo del nivel de providencial, dependiendo del nivel en que se encuentra la providencia, Caín puede representar una persona, una familia, una nación o el mundo, ¿vale? Entonces, el que representa a Caín tiene que, aceptar voluntariamente la autoridad, la dirección y el amor de Dios a través de la figura central que se ha cualificado como Abel victorioso. Entonces, para entender esto, Dios, justo después de producirse la caída, inmediatamente inició la providencia de la restauración, como hemos dicho, y quiso establecer el fundamento de sustancia en la familia de Adán y Eva, pero no lo pudo hacer directamente a través de Adán y Eva porque estaban en una posición intermedia de tratar con dos señores, ¿vale? Entonces, Dios no acepta una ofrenda, una ofrenda que no es pura, ¿no? Entonces, Dios lo que hizo fue separar estas dos naturalezas separarlas de sus dos hijos, ¿vale? Los hijos de Adán y Eva, el mayor Caín y el menor Abel, ¿vale? Entonces, el mayor Caín representaba el primer acto de la caída, que era el más malo, el que no tenía que haber sucedido. La caída espiritual, la relación consumada sexual entre Eva y Lucifer, era algo que Dios no se lo hubiera imaginado nunca se le hubiera pasado por la cabeza, ¿vale? Es lo que más daño hizo a Dios. Por eso Caín representaba esa naturaleza caída, más mala. Y Abel, el segundo hijo, pues representaba la naturaleza buena de Dios, que era el segundo acto, que aunque lo hicieron antes de tiempo y sin la autorización o sin la bendición de Dios, de todas formas estaban destinados para ser esposo y esposa. Estaba dentro del principio, ¿vale? Entonces, Dios intentó establecer el fundamento para el Mesías entre los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Entonces, les pidió hacer una ofrenda y Dios aceptó de buen grado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. No porque quisiera más Abel que a Caín, o porque Caín presentó mal la ofrenda, simplemente porque Abel estaba más cerca de la naturaleza original, ¿no? Y a través de la ofrenda, Abel se cualificó como Abel victorioso. La ofrenda bien hecha, aceptada por Dios, Abel victorioso. Estableció el fundamento de fe. Entonces necesitaba un fundamento de sustancia para el fundamento para el Mesías, para que Dios pudiera enviar al Mesías en esa misma familia. Entonces, ¿qué pasó? Que ni Abel ni Caín entendieron su posición ni cumplieron su responsabilidad. Por un lado, Abel no entendió o no se sensibilizó y no consoló el corazón de Caín, no entendió lo que estaba experimentando, lo que estaba pasando Caín, y por otro lado, Caín no pudo controlar ese sentimiento de resentimiento, ¿no?, de envidia y de arrogancia, ¿vale? Pero la culpa no fue solamente de Caín. Sabemos que Caín mató a Abel, pero si Abel hubiera amado más a Caín, pues hubiera habido posibilidad de que Caín aceptara la autoridad y el amor y la bendición de Dios a través de su hermano Abel, ¿no? Bien, me he ido otra vez por la rama. Bien, bueno, entonces vemos que, por ejemplo, sí, este era el primer intento de la providencia de Dios para establecer el fundamento para el Mesías, ¿no? A través de los hijos de Adán y Eva. El primer intento fallido. Entonces, Dios necesitó 2000 años de providencia para establecer el fundamento para el Mesías, ¿vale? Entonces, los 2000 años que van desde este primer intento, desde los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, hasta Abraham, son 2000 años, ¿vale? Era el propósito de, ¿cómo decir?, encontrar un padre de la fe que estableciera un fundamento interno
victorioso para iniciar la providencia de la restauración. Pero ¿qué pasó? Que Abraham era la tercera tentativa de Dios en su providencia de la restauración para establecer el fundamento para la Mesías. Pero, y sabemos que por el principio, el número 3 es el número del cumplimiento, en el que Dios cumple su voluntad, sí o sí, quiere cumplirla, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Que Abraham falló en la ofrenda de cortar o de dividir la sangre en dos. Simbólicamente, Dios le pidió que cortara en dos tres animales, tres tipos de animales. Y cortó los dos primeros, pero se durmió y no cortó las tórtolas. Entonces, falló en establecer el fundamento de fe. Pero Dios, en su tercera tentativa, tenía que cumplir. Entonces, esto lo cumplió a través de la tercera generación de Abraham. Es decir, Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. Entonces, la tercera generación, Jacob, estableció con éxito el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Es decir, consiguió que su hermano menor, Esaú, en la posición de Caín, se rindiera voluntariamente y aceptara la autoridad y el amor de Dios a través de su hermano Jacob, que estaba en la posición de Abel. Entonces se estableció el fundamento de fe y el fundamento de sustancia y por tanto el fundamento para poder enviar al Mesías. Bien, entonces debido a que Abraham falló en la ofrenda, esos 2000 años de trabajo de Dios para establecer ese fundamento de sustancia, la tercera generación de Abraham, que era la tercera tentativa, se tuvieron que necesitar 2000 años más para poder enviar al Mesías, al Salvador, a Jesús, hace 2000 años. ¿Vale? Entonces la providencia había avanzado a un nivel nacional y era toda una nación, un pueblo que Dios había preparado, a los hebreos, a los judíos. Entonces la nación estaba en la posición de Caín. Entonces la nación de judía tenía que recibir, aceptar, unir y apoyar a Jesús en su misión mesiánica, ¿no? De establecer el reino de los cielos. Pero ¿qué pasó? Que esa nación ni reconoció, ni siguió y además condenó y fue directamente responsable de la crucifixión de Jesús. ¿Vale? Entonces, como hemos mencionado otras veces, el plan de Dios no era llevar a Jesús al matadero o clavado en una cruz. Esto era la única opción que tenía Dios de evitar que la humanidad se perdiera y cayera en manos del dominio y la autoridad del Señor de la oscuridad. Entonces, la muerte de Jesús fue un fracaso. Es verdad que consiguió salvación espiritual gracias al sacrificio y al pago con su sangre en la cruz y a la victoria de la resurrección, nos rescató de la muerte espiritualmente, ¿no? Pero la muerte de Jesús hizo que los 2000 años de preparación para enviar al Mesías a Jesús se perdieran. Entonces, Dios tuvo que emplear 2000 años más de prolongación para poder enviar nuevamente al Mesías, al Señor, a la segunda venida. Hay que ver aquí la paciencia que Dios ha tenido a lo largo de la historia con el ser humano, ¿no? Entonces, en nuestro tiempo vivimos la época más privilegiada o de más bendiciones de toda la historia, ¿no? Hemos recibido al Señor de la segunda venida, mucha gente no es consciente, mucha gente ni siquiera se ha enterado de que el Señor de la segunda venida ha nacido en la carne y de que ya se ha marchado, ¿no? Ni siquiera se han enterado. Y eso que vivimos, como comentábamos en Manuel Cabera hace un rato, vivimos en la era de las tecnologías, ¿no? Donde toda la información está al alcance de todos. No hay excusa hoy día, ¿no? Soy pobre, no puedo acceder a la educación, ¿no? Es que tienes un acceso muy fácil para el conocimiento, ¿verdad? Entonces, el Señor de la segunda venida, que ya vino, la persona de Sam Myung-moon, nacido en Corea en 1920, era la tercera tentativa de Dios para establecer el reino de los cielos, ¿vale? La primera tentativa fue a través de Adán y Eva, que fracasaron con la caída de la humanidad. La segunda tentativa fue Jesús, hace 2000 años, que, lo despreciaron y le apalearon y lo llevaron al matadero. Y la tercera tentativa, pues es el Señor de la segunda venida, Sam Myung-moon, ¿vale? Entonces, esa tercera tentativa hemos dicho, según el principio, Dios tiene que cumplir su
voluntad. Es decir, que en esta ocasión, el reino de los cielos, el mundo unificado y una sola y gran familia mundial, un mundo de amor y paz, tiene que sustancializarse en nuestros días. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Que el Señor de la Segunda Venida tenía que conseguir que el Caín, en este caso, el Caín era el cristianismo mundial. Es una providencia a nivel mundial. El tiempo de Jesús es una providencia a nivel nacional, de los judíos, pero la providencia de nuestro tiempo es una providencia mundial. Y el Caín es el cristianismo mundial, sin nación física, pero es un reinado espiritual, ¿no? El cristianismo a nivel mundial. No aceptaron la autoridad o el amor de Dios a través del Mesías, del Señor de la Segunda Venida. Entonces, Samiamón tuvo que iniciar un nuevo pueblo, un nuevo Israel, el tercer Israel, si no me equivoco, los unificacionistas. Y por 40 años se tuvo que restaurar la falla del cristianismo. ¿Vale? Y, bueno, ¿qué más decir? Pues, bien, hemos dicho que en 1960 tienen lugar las bodas del Cordero, ¿vale? Entre Samiamón y Haj Jahan, y por primera vez en la historia humana, pues podemos tener unos padres verdaderos y podemos formar parte del linaje original del cielo y eliminar el pecado original y a través de la santa bendición. Entonces, a través de bodas multitudinarias que se llevaron a cabo desde el año 60 hasta el año 2000, se injertó a la humanidad simbólicamente a este nuevo linaje de la soberanía del amor verdadero de Dios para extirpar el pecado original en la tierra. ¿Vale? En el año 2000 se dio cumplimiento a la providencia de la restauración, es decir, lo que sucedió, la tragedia de la caída se pudo restaurar completamente en el año 2000 y gracias a ellos en el año 2001 se pudo coronar a Dios como el Rey de la paz cósmica, incluyendo el mundo espiritual y el mundo físico. ¿Vale? Entonces, en el año 2013 se declara el día de la fundación. ¿Vale? Desgraciadamente, el maestro padre verdadero Samiamón no está presente porque va al mundo espiritual en el año 2012. Y el año 2020 es el año que la fecha límite para establecer los fundamentos para establecer el reino de los cielos, el mundo unificado, una sola y gran familia mundial, que no se cumple. Entonces entramos en el final de la última batalla de los últimos días, que es la Tercera Guerra Mundial. ¿Vale? La batalla última de los últimos días es la Tercera Guerra Mundial, que significa una guerra ideológica. Una guerra ideológica entre establecer una soberanía de la cultura del marxismo cultural, que excluye a Dios y nos quita los derechos de las libertades fundamentales y la dignidad humana y nos impone una agenda y una normativa y un código de conducta del buen ciudadano, unos pocos que son las élites, los globalistas, que gobiernan desde la sombra y que tienen todo el poder a través de las instituciones internacionales y controlan también todos los recursos económicos de la humanidad, todos los fondos de inversión, y compran las voluntades de todos los políticos y todas las voluntades de todas las autoridades en todos los campos. Entonces, es una lucha entre imponer esta soberanía sin Dios y sin libertades y sin dignidad, o imponer la ideología del diosismo, que es la ideología de la soberanía del amor verdadero a través de la posición de los padres verdaderos, la familia verdadera, el linaje del cielo y la cultura del verdadero amor. Porque a través de ahí Dios puede ser el centro y puede reinar, puede gobernar en la humanidad y en el mundo espiritual. Y no sería necesario
ni jueces, ni fiscales, ni abogados para resolver cualquier problema. Porque en la soberanía del diosismo, que es en la guerra en la que estamos, si conseguimos sustancializarla o no, los problemas quedarían en la familia, los problemas se resolverían en la familia. Este es el verdadero reino de los cielos que Dios quiere establecer. Estamos en un periodo de oscuridad, de convulsión, de confusión, de conflictos todo el tiempo, ¿vale? Entonces, lo que Dios más necesita en nuestro tiempo es dar el verdadero testimonio y la verdadera educación de su ideología del diosismo. Es lo que más necesita, porque hay mucha confusión. Hay mucho conocimiento, accedemos al conocimiento a través de las redes sociales hoy día, ¿no? De forma muy fácil. Pero la ideología del diosismo no la vemos por todas partes. Es muy difícil acceder a esa educación o a ese testimonio vivo del Señor de la segunda venida, ¿no? Entonces, para ello, la mejor manera es que nosotros nos cualifiquemos y alcancemos a ser padres verdaderos. Si podemos alcanzar a ser padres verdaderos, ya que hemos podido quitarnos el pecado original, pero claro, estamos en un proceso de eliminar la naturaleza caída, porque la naturaleza caída es lo más difícil. Es lo más difícil, porque es lo que hemos heredado generación tras generación durante 6.000 años de historia. Entonces, si conseguimos cumplir nuestra responsabilidad como padres verdaderos, será mucho más fácil transmitir de corazón y de forma natural esta ideología del diosismo y esta soberanía del amor verdadero, porque es como los padres hacia sus hijos, ¿no? No lo damos, lo sacrificamos y no esperamos a recibir nada. Y a través del sacrificio y de darnos completamente, pues nuestros hijos adquieren confianza y nos siguen de forma natural. Pues eso es lo que tenemos que hacer con la humanidad. Si alcanzamos esa posición de padres verdaderos y nos sacrificamos incondicionalmente, sin exigirles o sin darles órdenes o sin castigar, entonces la gente nos va a seguir de forma natural y podremos ganar esta guerra, porque es una guerra que no va a ser fácil, no va a ser fácil de salir de ella. Y no podemos esperar a que las cosas se van a solucionar por sí solas, o que va a venir alguien de forma milagrosa y nos va a limpiar los problemas de este mundo, ¿no? Entonces, pues muy bien, muchas gracias. Esto es todo lo que quería compartir con vosotros hoy. Bueno. Pues sí.